Señora consejera, continuamos con el cuarto punto del orden del día, que está formado por dos mociones subsiguientes a las interpelaciones. Ruego silencio en el hemiciclo para poder continuar esta sesión plenaria. La primera moción es la número 14, subsiguiente a la interpelación número 31, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en materia demográfica. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor Sánchez Cotrina desde este momento. Muchas gracias, vicepresidenta. El compromiso de todas las fuerzas políticas para abordar la despoblación y cohesión territorial en Extremadura se abre camino para el primer gran acuerdo político de esta legislatura. Podría ser el titular, después de esta intervención y después de esta moción que presentamos los socialistas a esta Cámara con el ánimo constructivo que caracteriza a este grupo en una materia que sabemos que debe ser de consenso, de trabajo y de esfuerzo entre todos y entre todas, pues no lo sabemos. No sabemos si será ese el titular que podamos extraer de esta intervención. Ojalá que así sea, porque ustedes vienen diciendo mucho aquí que les gustaría que la oposición fuera más constructiva, que la oposición fuera más propositiva. Y claro, cuando uno hace una interpelación, pues obviamente es más inquisitivo, pero cuando uno hace una moción es también mucho más propositivo, con la intención no de que ganen ustedes como Gobierno, que tienen hasta en eso tienen suerte, porque obviamente nosotros no nos comportamos como ustedes cuando estamos en la oposición, sino para que ganen los extremeños y para que ganen las extremeñas. Eso es lo que nosotros queremos y les avanzo que el esfuerzo de nuestro Gobierno ha sido mayúsculo por intentar que la población no caiga de una manera tan acuciante o de una manera tan pronunciada como sí lo ha hecho en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ya dijimos en la interpelación a la consejera que nos parecería duro que ustedes intenten parecerse a regiones como Castilla y León, que han convertido sus pueblos en parques de atracciones a la que van gente de vez en cuando, porque encima ni en el turismo son siquiera, pues un ejemplo, pues están convirtiendo en eso los pueblos, ¿no?, en parques temáticos de naturaleza. Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que nuestros pueblos se conviertan en parques temáticos. No queremos que se conviertan en museos al aire libre, señora Bazaga. Y mire que tenemos atributos para ser también un museo al aire libre. Pero los museos deben estar habitados, deben tener políticas que ayuden que el continente y el contenido propio de esos municipios pues tenga claramente opciones de seguir pronunciando una esperanza que permita tener pueblos habitables, pueblos sostenibles y pueblos que hagan que la gente quiera quedarse en ellos. Para ello tenemos una ley, la Ley del Reto Demográfico, la ley que, marcó un hito en la lucha contra la despoblación en este país. Fue el Gobierno socialista, fue la legislatura pasada la que puso de manifiesto que teníamos que actuar de una manera determinante para intentar poblar nuestros municipios. Y ahí tenemos una buena hoja de ruta que entre todos compartimos. El otro día, en la interpelación, la señora consejera Morán nos decía que quería crear una comisión para poder dar, puntos de vista nuevos, ¿no?, de los grupos políticos y de otros agentes sociales. Yo creo que realmente ese trabajo ya lo hizo el grupo de trabajo que se formó precisamente para nutrir de ideas esta ley, para poder desarrollarla y para hacer la estrategia para el reto demográfico en Extremadura, en la que tuvo un papel fundamental la universidad, con ello el talento y con ello los jóvenes de la tierra. Por eso, en esa hoja de ruta tenemos aspectos muy relevantes a poder desarrollar y eso es lo que pedimos en esta moción, que ustedes intenten gobernar a través de aquellos mecanismos que hicieron también desde la oposición, puesto que fueron partícipes de una ley que lleva el consenso de todas las fuerzas políticas en esta región. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes para intentar, desde la Administración, ser un dique contra la despoblación?
Pues se puede ser un dique contra la despoblación desde la Administración pública y no ser la Administración pública también una causa más para que tengamos fuga de talentos, para que tengamos también esa huida de población de nuestra región. Ya le di el dato, 1.280 extremeños y extremeñas se fueron de Extremadura en el primer trimestre del año 2024. ¿Cómo intentamos sostener eso? Con mejores servicios públicos. ¿Cómo dice la ley que hay que tener mejores servicios públicos en el medio rural? Pues con aquello que le llamamos lo de la cercanía a los 30 minutos. ¿Qué es esto de a menos de 30 minutos todo en Extremadura? Pues poder tener una educación pública de sanidad en la que no está la señora consejera, pero ya le digo que vamos a estar, pues eso, muy vigilantes. No haya ni un solo colegio rural en Extremadura que, a pesar de tener menos de 5 alumnos, tenga que cerrarse. Eso es una de las cuestiones que incorpora aquello de a menos de 30 minutos. O que, por ejemplo, si alguien se pone enfermo en Cachorrilla, uno de los pueblos más pequeños de nuestra región, pues pueda ir al médico en su propio municipio en horario de mañana, pero pueda ir a menos de 30 kilómetros también a un centro PAC 24 horas. Eso ahora mismo es posible en Extremadura porque esa es la Extremadura también que han heredado. Pero no es siempre lo lógico en todas las comarcas de Extremadura. Por eso la primera medida, porque ustedes dicen que a veces hacemos una política muy generalista y vamos a concretar cómo nosotros entendemos y en plazos debe ser esto una realidad. Elaborar un mapa de aquellas comarcas en las que no se cumple con esta ratio. Nosotros, ya le digo, estamos trabajando en eso, estamos hablando con nuestros alcaldes y alcaldesas, con los portavoces de la oposición y también con aquellos agentes del diálogo social para que nos ayuden a trazar esa hoja de ruta, veamos esos puntos negros y que la Junta se comprometa con presupuesto para llegar a ese balance final. Por tanto, antes del día 31 de diciembre del año 2025 tendríamos ese mapa de carencias de servicios públicos en alguna de las comarcas de Extremadura y tratando de aprobarlos para que el presupuesto del año 2026 acoja también esa financiación. Servicios bancarios, y aquí tengo al compañero Beltrán, que eso sabe algo de ello. Queremos luchar contra la exclusión financiera, es decir, que Extremadura no sea excluyente financieramente, que haya inclusión financiera. Me da pena decirle que no esté la señora Manzano para que vea un buen espejo en la señora Nadia Calviño, ¿no? Se lo dice usted, señora portavoz. La señora Nadia Calviño se arremangó y dijo a las entidades financieras de este país que teníamos que llevar servicios públicos fiscales, entidades financieras de calidad también al medio rural para que no haya exclusión a la gente mayor. Y allí los llevó. Así que a ver si toma ejemplo de ello y no solo habla de una política fiscal justa para Extremadura, porque, por cierto, la ley ya tiene una política fiscal justa para Extremadura. ¿O es que no saben que esta ley incorpora que todos aquellos que vivimos en pueblos de menos de 3.000 habitantes tenemos una reducción del IRPF del 15%? ¿O es que no saben también que en la cuota autonómica del IRPF por adquisición de vivienda bajamos a través de esta ley un 10% a aquellos que rehabilitan su vivienda en un pequeño municipio? Pues a aquel consejero dedicado a la economía y dedicado al empleo le diríamos que esas medidas fiscales que ya hicimos nosotros los socialistas, tienen que venir complementadas con medidas fiscales también desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista de la economía. Y para eso proponemos un desarrollo de una estrategia fiscal cero para las empresas en economía social en las localidades de menos de 1.500 habitantes para que sean capaces de mantener servicios básicos como el comercio, la alimentación, el transporte privado o también la farmacia. Evidentemente, un taxi no es lo mismo en Ruanes que un taxi en la ciudad de Badajoz. Por eso, para poder acercarlos, incluso para ir al dentista mismamente a la cabecera de comarca, sería necesario poder ayudarles vía fiscal, que eso a veces le gusta a este Gobierno cuando los beneficiados son los que más tienen, pero bueno, que hagan un esfuerzo también con aquellos que menos tienen, que dicen que los autónomos también les preocupan. Vivienda y retorno. De las pocas cosas que me gustó de la interpelación de la consejera es que habló del retorno del talento, de la oficina del retorno del talento. Nosotros proponemos
que efectivamente esa oficina se lleve a efecto y que además sea una especie de agencia de desarrollo territorial de Extremadura con personal profesional cualificado para la gestión. Y una cuarta propuesta, digamos, gira en torno precisamente a eso, a actividad económica afectada por la despoblación, relacionadas con la industria local, con el comercio y que nos ayude, por ejemplo, a municipios como Navalmoral de la Mata a que sean capaces de una manera ágil de ponerse a trabajar en la licencia para poder dar pasos de gigante a una fábrica, a una industria que generará 3.000 puestos de trabajo. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a proponer y no oculto nada y tampoco les descubro nada nuevo si les decimos que Legislativo, también nosotros, tenemos algo que decir en todo ello. Y es que los socialistas vamos a incorporar siempre una figura que permita que haya un enfoque demográfico en todas las leyes que ustedes traigan al Parlamento o que del Parlamento salgan. Esa ley, ese enfoque demográfico, lo que permite es que si ustedes hacen una nueva ley educativa, nosotros vamos a estar muy vigilantes precisamente para que no cierren un colegio por tener menos de 5 alumnos. Eso puede que pase, como no queremos que ocurra, estaremos vigilantes y le dejamos aquí todas estas medidas para que las intenten incorporar a una ley que lo único que le falta es voluntad política para ser aplicada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Cotrina. Continuamos con el turno de fijación de posiciones y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora de Miguel Pérez por un tiempo de 5 minutos. Ahora, buenos días, señorías. Hubo un tiempo en esta Asamblea donde el interés de región se imponía a la lucha partidista y nos remangábamos todos por sacar adelante leyes que beneficiaran a Extremadura. Ponerse de acuerdo no es fácil, requiere de altas dosis de generosidad y de diálogo. Pero hubo un tiempo donde eso fue posible en esta Cámara. Es verdad que ese tiempo parece muy lejano, cuando los grupos que conformábamos este hemiciclo nos sentábamos a debatir sobre leyes y sin hacernos ninguna foto. No nos hacíamos fotos. Eso también es de señalar, porque lo importante era el resultado, no la imagen que dábamos de puertas afuera. Les recuerdo, que sí lo ha hecho ya el señor Cotrina, que la legislatura pasada sacamos por consenso de todas las fuerzas un proyecto de ley que se llamaba Ley de Reto Demográfico. Y no fue sencillo, pero fue necesario. Es una pena que hoy, cuando estemos hablando de reto demográfico, esté exclusivamente sentado aquí el consejero de Infraestructuras, ni siquiera la consejera de Agricultura o el consejero de Mundo Rural. Es verdad que el desarrollo rural en esta tierra y con este Gobierno está patente y es claro y evidente que no es una prioridad. Lo primero, cuando uno no quiere hacer muchas cosas, lo primero es trocearlo. Lo hizo el Partido Socialista con el medio ambiente y lo ha hecho el Ejecutivo de PP y Vox con el desarrollo rural. Hasta el punto de que el señor Higuero apellida su consejería Mundo Rural, pero cuando aquí se interpela sobre las políticas de desarrollo rural, quien viene a defenderla es la consejera de Agricultura. Esa es la realidad, triste realidad, la verdad, del desarrollo rural en nuestra región. No es prioritario, hasta el punto que ni los responsables están hoy aquí sentados, cuando usted, señor Cotrina, le hizo una interpelación en el pleno pasado a la consejera y entiendo que hoy tendría que estar aquí al menos escuchando, ¿no?, lo que queremos plantear el resto de grupos. Cuando hablamos de España vaciada, el término vaciada es un término y un concepto importante, porque pone el acento en que existen políticas que han contribuido a que los pueblos se vacíen. Los pueblos no se vacían porque sí, porque es la coyuntura. No, se vacían porque hay políticas que contribuyen de manera definitiva a que la gente se tenga que ir, se vea obligada a marcharse. Políticas como las que se han puesto en marcha este escaso año aquí en Extremadura, y les puedo empezar a enumerar algunas. El cheque guardería.
cheque guardería en vez de seguir fortaleciendo la educación pública de 0 a 3 años. Como ustedes podrán entender, hay en muchos municipios rurales, sobre todo en los más pequeños, donde es imposible que haya una guardería privada a la que poder acceder, con lo cual lo que se tiene que hacer es fortalecer esa educación pública de 0 a 3 años en los centros públicos. Asumir que las FP rurales deben seguir los mismos criterios que, por ejemplo, las FP de las grandes ciudades, ¿no? Que si no tienen 9 solicitudes, pues directamente se cierra esa FP, sin ningún miramiento. Reducir a la mitad las plazas de las escuelas hogar, que son utilizadas en su gran mayoría por chavales y chavalas rurales. Seguir manteniendo licitaciones con empresas de autobuses escolares, que son un peligro, que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de los escolares que necesitan desplazarse fuera de su municipio para poder acceder a una educación. Eso está sucediendo también aquí en Extremadura. La inacción absoluta en mejorar el transporte por carretera, eso sí le compete a usted, me alegro que se haya quedado. El transporte por carretera es competencia suya. Y no han hecho ustedes nada. Seguimos esperando desde que el señor Vara anunció en su debate de investidura ese plan de movilidad sostenible que iba a salir ya. ¿Va a salir ya? Permítame que le diga que es que llevo esperando más de 5 años un plan de movilidad sostenible en esta región. Así que cuando lo veamos nos lo creeremos, pero hasta entonces… Pues es importante que podamos conectar nuestros pueblos y que los jóvenes rurales también puedan tener cómo poder trasladarse, desplazarse a sus cabeceras de comarca, porque si no, pues estaremos también condenando a estos jóvenes a tener que marcharse. No garantizar la estabilidad de las oficinas de igualdad rurales, cuando están cerradas algunos meses, falta de médicos de cabecera y pediatras en los centros de salud rurales, despido de atecuidadoras en mitad del curso, lo cual afecta más aún a las familias rurales. Señora de Miguel, ha finalizado su tiempo. Pues finalizo, si me permite un segundo, diciendo que hay que ponerse las gafas rurales para que todas las políticas que llevemos a cabo no afecten y sigan despoblando nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, en primer lugar, señor Sánchez, su moción la podemos cerrar con un titular más o menos como el que sigue, ¿no? La política del Gobierno socialista es todo lo contrario a lo que debería haberse hecho para ayudar a paliar ese vaciamiento de la España rural. No han tenido ustedes 40 años en la región, otros tantos en la nación. Y bueno, no puedo decir que desconocen el problema demográfico, es que creo que es su problema y ustedes han creado ese problema durante los tantísimos años que han estado gobernando nuestra región. Por lo tanto, no me parece de justicia que vengan aquí en un año a reclamar a un Gobierno que ha echado a andar y está estableciendo los cimientos de la legislatura, también en el ámbito rural, a achacarle problemas que ustedes no han sido capaces de resolver en los 40 años que han estado gobernando Extremadura. Nadie más que ustedes ha tenido la posibilidad de gestionar la política o la problemática demográfica. Nadie más en tanto tiempo ni siguiendo su filosofía, ¿no? Medidas, medidas, medidas que tienen que desarrollarse pero que luego no llegan a buen puerto. Por tanto, el problema demográfico, repito, es su problema, como tantos otros. Y es cierto que el abandono que sufre la España rural por parte de los distintos gobiernos que hemos tenido hasta ahora, no así el que actualmente regenta la Junta. De hecho, una de las medidas de las enmiendas presupuestarias, como saben, de nuestro grupo parlamentario, ha ido precisamente a eso, a fomentar la natalidad en el mundo rural. Y no se preocupe que nuestra consejería dará mucho que hablar y ese apellido que usted le dice que tiene lo va a llevar a buen puerto. Por lo pronto,
ya se ha hecho más kilómetros y ha recorrido más pueblos, ha hablado con más gente, ha sido y es consciente de los problemas de los ciudadanos extremeños en unos meses que ustedes en más de 40 años. Por lo tanto, ya tiene un buen camino andado. Quiero recalcar que rural no es sinónimo de despoblación, aunque en España poco le falta. Habla usted del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no?, con un presupuesto de más de 12.000 millones de euros, pero al reto demográfico se destina una parte mínima del mismo, con lo cual pone de manifiesto lo que le importa a su Gobierno, lo rural y la despoblación. Le importa más bien poco. A todo esto hemos de añadir la crisis de natalidad, frente a la cual el Gobierno no pone ningún tipo de solución. Ese es el verdadero problema de España, ese es el verdadero problema del ámbito rural, la natalidad. La sociedad ha de ser consciente de ello y premiarlo si queremos que la gente permanezca en el ámbito rural y, sobre todo, que el sistema sea sostenible en un futuro a corto plazo. Y, por tanto, debemos fomentar esa natalidad y reivindicar la dignidad de la España rural, la dignidad del campo español. No debemos pretender que lo rural siga los patrones o patrones idénticos a las ciudades, como así pretenden. Debemos respetar su originalidad y reconocer su idiosincrasia propia, su propio dignificado y su sostenibilidad. El sector primario es el cimiento del mundo rural, rentabilidad y modernización de todo su entorno y, sobre todo, es el arma que reequilibra al hombre y la naturaleza, consiguiendo un entorno saludable y atractivo que invite a regresar a todos aquellos al campo. No debe ser el campo un patio trasero y desordenado de la ciudad, donde tenga cabida todo lo que la urbe necesite sin contar con su población. Es decir, hagan caso a la gente del campo, pregunten a la gente del campo, pregunten a los habitantes de los pueblos y ellos les darán las soluciones. Termino. Desde Vox hemos reivindicado siempre políticas realistas en materia de retorno del talento joven emigrado para recuperar población, políticas y no, sobre todo, paguitas a las que ustedes acostumbran. Hay que generar las condiciones, algo que ustedes no han hecho durante todos estos años, condiciones, repito, y no ayudas. En eso estamos en el Gobierno de coalición, Vox y PP, para facilitar el retorno de los jóvenes y fortalecer el tejido empresarial, así como apoyar el emprendimiento. Pero, para ello, primero, hay que salir del fango en que nos han metido tantos años las políticas socialistas y hacer que estos jóvenes emigrados quieran volver. Eso no es populismo ni extrema derecha, eso es extrema necesidad. Termino. Por supuesto, le voy a romper el consenso que usted venía anunciando, pero bueno, quizás nuestros socios de Gobierno, el Partido Popular, les apoye favorablemente, como están acostumbrados en Europa y España. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocañavara. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Sánchez Torremocha por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Señor Sánchez, como ya le dijo la consejera Morán en el debate de la interpelación del pasado pleno, nos alegra que les preocupe el reto demográfico. Para nosotros es una prioridad. Le voy a dar algunos datos que parece que ustedes conocen, sobre todo arreglo a las fechas, que me gustaría que las tuviera en cuenta. La pasada legislatura, el Grupo Popular presentó una propuesta de impulso el 11 de marzo del 2021, donde se instaba a la Junta de Extremadura a consensuar con los grupos parlamentarios una iniciativa de impulso demográfico de Extremadura con 14 medidas. Esta propuesta fue aprobada por todos los grupos de esta Cámara. Y gracias a esa propuesta nació la Ley 3/2022 del 17 de marzo. Fíjense, señorías, si nos preocupa el reto demográfico al Partido Popular, que estando en la oposición fue quien consiguió este avance para nuestros pueblos. Le pregunto, señor Sánchez, de las 14 medidas, ¿cuántas han llevado a cabo? Ya le contesto yo, ninguna. Estaban gobernando, pero pueden estar tranquilos, que con el Gobierno de María Guardiola
las está llevando a cabo todas bajo el paraguas de las políticas transversales con todas y cada una de las consejerías. En la justificación de su moción nos hace referencia a un plan de Gobierno de España de 130 medidas y nos dice que recurramos a él, cuando usted sabe perfectamente que no está contemplado en los presupuestos de su presidente, Pedro Sánchez, presupuestos que no tienen ni tendrán. En su etapa de Gobierno no han hecho nada por luchar contra la despoblación y nos piden que actuemos de manera inmediata, con carácter urgente. Pero tranquilos, señorías, desde el minuto 1 la presidenta Guardiola ha puesto la máquina en marcha y le voy a poner algún que otro ejemplo. Se ha diseñado la estructura de un plan de acción para ejecutar la estrategia del reto demográfico, que se va a presentar en la Comisión Interparlamental y a la Mesa de la Población. Este plan incluye un sistema de garantía rural, un sello de reconocimiento a las iniciativas de todo tipo que tengan que ver con la despoblación. Tiene un enfoque especial a la retención y atracción del talento joven. También hemos gestionado con fondos de competencias digitales para que a través de las cámaras de comercio, las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, mejoremos las competencias digitales de nuestros agricultores y ganaderos. Señorías, para fijar población es necesario tener buenos servicios y estar bien comunicados, y de eso carece nuestra Extremadura. Esa es la prioridad para la presidenta Guardiola, la que no ha sido para el Partido Socialista ni estando en Gobierno ni estando en la oposición. Si hubieran tomado medidas, la situación sería algo mejor, porque entiendo que en 1 año, 2, incluso 3, no les habría dado tiempo, pero en 36 años que han estado gobernando, algo de tiempo han tenido. Cuando la presidenta Guardiola cogió las riendas de Extremadura, estábamos agonizando y todos ustedes lo saben. Ustedes, desde el Parlamento extremeño, apoyan las políticas de Pedro Sánchez. Haga lo que haga, diga lo que diga y venda a quien venda. Como una extremeña no puedo comprender cómo anteponen a Pedro Sánchez a nuestra tierra. Les voy a resumir algunas de las medidas que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tomado pensando en el reto demográfico de Extremadura. Son impresionantes. Estoy seguro que no nos igualamos a ninguna otra comunidad. La primera, el falso AVE que nos vendió el ministro. La no autovía de Cáceres-Badajoz. La central nuclear de Almadás con su inminente cierre, con la pérdida de cientos y cientos de empleos. El recorte del transporte por carretera que va a afectar a 164 pueblos, señor Sánchez. 164 pueblos, incluido el mío. El suyo no. El suyo se libra. Ha tenido mucha suerte. Me alegro enormemente por sus vecinos, porque los míos están tristes. Va a afectar, y como premio a todas estas medidas que toma el señor Sánchez desde Madrid, el señor Gallardo premia colocando a su hermano en la Diputación de Badajoz. Y a vivir, señorías, que son 2 días. Eso sí, algunos en Portugal. Todos estos servicios son los que fijan población, señoría. Ustedes desde el Parlamento extremeño ayudan al señor Sánchez a beneficiar a otras comunidades autónomas, quitándonos lo que nos pertenece. Y por último, señorías, el Gobierno de la presidenta Guardiola sí lucha cada día para que Extremadura sea libre y deje de estar secuestrada por su presidente, por las malas políticas del Partido Socialista. Aquí, en la casa de todos los extremeños, estamos para defender nuestra tierra y a nuestros paisanos, sea quien sea el presidente del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez Torremocha. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sánchez Cotrina. Felicidades, señora Torremocha. Ha sido usted súper dura, les ha ganado el aplauso de sus señorías del Partido Popular y ha hecho una intervención, bueno, insultantivísima al señor Pedro Sánchez. Por tanto, ha crecido usted muchísimo en lo orgánico en el Partido Popular. ¿Pero de qué le vale eso a los extremeños? ¿De qué le vale eso a los extremeños? ¿De qué le vale eso a la gente de su pueblo que dice usted defender? Porque
lo que está haciendo este Gobierno en materia demográfica es tener la suerte que a través de ese ministerio que usted está criticando están llegando fondos y recursos económicos para que se puedan implementar proyectos atractivos de desarrollo, de difusión y de empleo en nuestra región. Y usted tiene los datos exactamente igual a los que tengo yo. Y le puedo nombrar, por ejemplo, uno en Río Lobos, que recientemente se inauguró prácticamente hace un año y que está viendo cómo tenemos un despliegue de asesoramiento, de cuidados, de atención a la ciudadanía mayor, de otro tipo de acciones relacionadas precisamente con la empleabilidad de la mujer y de los jóvenes en el medio rural, porque eso, sabe usted, señora Torremocha, que ha sido alcaldesa, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos también en los pueblos, ¿no? La falta de empleabilidad de la mujer en el medio rural. Por tanto, sí, usted viene aquí con un poco de frivolidad y la verdad que la imagen que le damos a los extremeños y extremeñas es ¿de qué hablan ahí? Si realmente da la sensación que, por supuesto, no se ha leído la moción y que han dicho vamos a sacar algún dato que le diga a esa gente que lo hicieron mal, no, fatal, que lo hicieron fatal. Y por eso tenemos contenida la despoblación como ninguna otra región en España. Esa es la realidad que tenemos en Extremadura y ustedes gozan también de esa suerte. ¿Digo yo que ustedes no hayan tenido que ver? Pues a lo mejor sí, en algún municipio han hecho políticas que han sostenido también la población en sus pueblos, pero desde luego tendrá que reconocer el trabajo de los gobiernos socialistas que han permitido vertebrar la tierra y cohesionarla tal como la conocemos hoy. Porque sí, solo de estos 40 años han gobernado 4 años y esos 4 años casualmente fueron los peores datos demográficos de la historia de Extremadura. Esos 4 años casualmente fue la pérdida de servicios públicos en el medio rural más importante que hemos tenido en la historia democrática de la región. Y por tanto, hombre, pues yo qué sé, la verdad que se abracen ustedes a la derecha de esa manera. Ah, no, a la derecha no, a la extrema derecha. Es que como ya son ustedes tan parecidos, pues mire, es una pena que ustedes no se quieran parecer precisamente a una derecha respetable como puede ser la que está condenando a su líder hoy en Francia y prefieran, si no, parecerse a aquella italiana que se abrazó a la extrema derecha para que ustedes al final queden relegados a un segundo plano. Tengan cuidado porque usted también ha hablado aquí de presupuestos. Manda narices a hablar justo hoy de presupuestos en Extremadura cuando tienen ustedes allá sus señorías del partido Vox que ya le avisaron ayer que cuidado con los presupuestos del año 25 porque no se están portando ustedes bien. ¿Y saben por qué no se están portando ustedes bien? En eso sí voy a coincidir con ellos, solamente en esa frase. ¿En qué? En que están dejando tirada a un montón de gente en Tierra de Barros por un capricho, Y ese capricho, ¿saben qué se va a traducir? En más desempleo, en peor competitividad y en no multiplicar por 7 la productividad de la tierra, señora Torremocha. Es su responsabilidad. Eso es lo que están dejando ustedes atrás. ¿Y cómo pueden hablar de sostenibilidad quien yo creo que ni siquiera lo ha buscado en el diccionario para ponerse aquí a hablar de sostenibilidad? Es que, mire, existe, está en la RAE, es accesible desde su móvil, pone RAE, sostenibilidad, y se lo dice. Lo que hemos hecho en Extremadura siglos y siglos. Ese es el campo que yo defiendo, el que se ha estado haciendo siglos y siglos. No ese campo que ustedes quieren ahora mismo derechizar y, convertir en los solares de recreo de los que viven en la Castellana de Madrid. Ese no es el campo que defendemos los socialistas y no lo vamos a defender nunca. Creemos en un campo sostenible, que multiplique sus recursos, en un campo que permita que de verdad, podamos seguir haciendo de la productividad de él pues una mejor industria que emplee a la gente de nuestra tierra, haciéndola atractiva también a los jóvenes. Y eso es lo que hemos hecho con la incorporación agraria de muchos jóvenes en esta región y que, por cierto, los datos de los que ustedes hoy gozan también vendrán de un gobierno socialista. Como lo bueno viene y lo malo también, pues ese es un dato bueno que reconocerá usted le corresponde a aquellos que estaban entonces en el Gobierno. Me callo ya, es una profunda decepción que esta gente rompa el consenso, pero de ellos no esperábamos señor menos. Sánchez.
Pasamos a la segunda moción, es la número 15, subsiguiente a la interpelación número 49, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en materia de